El último mensaje seguía ahí. Sin responder. Sin abrir. Como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese punto. Miguel lo miraba cada mañana. Siempre igual. Mismo gesto. Misma pausa. Misma esperanza absurda de que algo hubiera cambiado durante la noche. Pero nada de hubo cambios. Nunca cambiaba. 3 años. 3 años sin una llamada. Sin un hola. Sin una explicación. Al principio pensó que estaría ocupado. Luego que necesitaba su espacio. Después. Empezó a preguntarse si había hecho algo mal. Pero con el tiempo dejó de buscar respuestas. Porque lo peor no era el silencio. No estaba destinado a estar allí. No tener un porqué al que agarrarse. Y aún así. Seguía mirando el teléfono. Todos los días. A la misma hora. Como si ese pequeño gesto pudiera traerlo de vuelta. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que el teléfono no descansaba. En el que las llamadas llegaban sin hora. Sin aviso. Sin necesidad de motivo. Su hijo siempre tenía algo que contar. Una historia del trabajo. Una tontería del día. Una duda que solo quería compartir con él. Y Miguel siempre estaba al otro lado. Escuchando. Sin prisa. Sin mirar el reloj. Porque para él, esas llamadas eran más que conversaciones. Eran rutina. Eran compañía. Eran hogar, incluido en la distancia. Los domingos eran diferentes. A la misma hora. Como un ritual que ninguno cuestionaba. Miguel preparaba café. Se sentaba. Y esperaba. Y cuando sonaba, sonreía antes incluso de contestar. Porque sabía quién era. Porque sabía lo que venía después. Y cuando colgaban, se quedaba unos segundos mirando el teléfono. En silencio. Con un calmado difícil de explicar. Porque sabía que todo estaba bien. El cambio no llegó de golpe. No hubo un día exacto. No hubo una discusión clara. Fue algo más sutil. Más silencioso. Las llamadas empezaron a durar menos. Las respuestas a llegar más tarde. Las conversaciones a sentirse vacías. Estoy liado. Luego te llamo. No puedo ahora. Miguel no dijo nada. No preguntó. No quiso incomodar. Pensó que era normal. Que la vida cambia. Que las prioridades también. Pero por dentro, algo empezó a incomodarle. Esa sensación de que algo se estaba rompiendo. Y nadie estaba hablando de ello. Hasta que un día, simplemente dejó de llamar. Ese domingo Miguel esperó. Como siempre. A la misma hora. Con el café preparado. Con el teléfono cerca. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Luego el tarde. Y la llamada no llegó. Pensó que se había olvidado. Que ya llamaría. Pero no llamó. Ni ese día. Ni el siguiente. Ni la semana después. Miguel empezó a mirar el teléfono más veces de lo normal. A comprobar si tenía señal. Si había algún problema. Sí, por algún motivo, no lo había escuchado. Pero no. No había nada. Y lo peor no era la ausencia. No sabía si volvería. Con el tiempo. Dejó de esperar los domingos. Pero no dejó de mirar el teléfono. A veces abría la conversación. Leía los últimos mensajes. Como si al hacerlo, modesto volver a ese momento. Otras veces marcaba su número. Y colgaba antes de que empezara a sonar. No sabía qué decir. No sabía si debía hacerlo.
Y poco a poco, la casa enfatiza sentirse distinta. Más silenciosa. Más grande. Más vacía. Porque no era solo que su hijo no llamara. Era que ya no estaba. Hasta que un día, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Miguel lo miró unos segundos. Dudó. Pero él respondió. No, fue en hijo. También era voz. Tranquila. En serio. Alguien que sabía quién era él. Y que sabía algo más. Algo que Miguel llevaba años intentando entender. ¿Y entonces? Escuchó la verdad. Su hijo no se había olvidado. No había dejado de quererle. No había desaparecido. Había tomado distancia. Había decidido alejarse. Trabajar en silencio. Intentar resolver su vida sin cargarle a él con sus problemas. Pensando que así lo protegía. Pensando que así hacía lo correcto. Pero no lo era. Porque el silencio también duele. Y a veces, más que cualquier verdad. Miguel colgó. Y se quedó en silencio. Pero no era mi silencio. Era distinto. Más ligero. Más claro. Por primera vez en mucho tiempo. No había dudas. No había preguntas. Solo hay una certeza. No, fue abandono. Era distancia mal explicada. Y a veces, las personas que más nos quieren son las que peor saben cómo demostrarlo. Miró el teléfono una vez más. Y esta vez, no estaba esperando. Solo sonrió.